Me gusta empezar con darles un poco un resumen del panorama epidemiológico en este momento, porque hay cambios casi todos los días. Esto es en este momento, según números del Johns Hopkins de la universidad, que hay más que 200 millones de casos confirmados. Así es, una pandemia impresionante con fallecidos, casi 5 millones de fallecidos en todo el mundo. Y si miramos las estadísticas de Argentina, que en los últimos 28 días hubo 130, más o menos 130 mil casos nuevos, fallecidos en el último mes unos 4.500. Llegamos a más que 5 millones de casos totales en la Argentina, con más que 100.000 personas fallecidas en total. Eso es donde estamos hoy por hoy. Y si miramos el nivel mundial, la pandemia, las olas, y eso es donde estamos ahora. Podemos ver desde el inicio de la pandemia, como un año y medio pasado, y así llegamos a la primera ola a nivel internacional, en todos los casos en todo el mundo. Y inicio del 21 como marzo, un bajón, subimos otra vez para junio, y ahora estuvimos en julio otra vez subiendo, mucho que ver con la variante Delta, que estuvimos en la tercera ola de COVID. Estos son paralelo con las olas de COVID, con los casos nuevos. Podemos observar también los cambios en los números de fallecidos por COVID. Lógicamente están en paralelo con los números de casos nuevos por semana. Pero aún estamos, desde un año estamos en plena pandemia, si estamos lejos de post-pandemia. También hay información sobre los casos nuevos de COVID en el mundo, como vamos en países diferentes. Esos son promedios de 5 días. Si se acumulan todos los casos de los últimos 5 días, se dan promedio. Eso ayuda para equilibrar un poco la fluctuación entre los días en los casos nuevos. Lo más oscuro, lo más el número de casos promedio por día de COVID. Y podemos ver que, bueno, en Estados Unidos estamos otra vez con más que 150.000 casos por día, desde ya varias semanas por la variante Delta, que es un problema acá. Un 99% de los casos de COVID son de variante Delta aquí. Rusia tiene muchos casos también. Algunos sitios tienen mucho menos casos de COVID, como China, por ejemplo. Vamos a ver un ratico por qué es eso. Australia tiene un problema grande otra vez y es un país que tuvo muchas restricciones. Zelanda Nueva acá tiene pocos casos. Argentina está más o menos, no está mal como Brasil, pero también hay mucho para mejorar. Así estamos lejos de como un tiempo de post-pandemia o post-COVID. También podemos ver algunos ejemplos de las curvas epidemiológicas, porque en la universidad muchas veces nos enseñan la curva de enfermedades infecciosas, es un aumento rápido y después un bajón poco a poco que baja el número de casos. Pero COVID es muy diferente, que hay varios como picos en la curva y cada país tiene curvas diferentes. Por ejemplo, en verde aquí es la curva del número de casos de Estados Unidos. Podemos ver que aquí aumentó en abril, bajó un poco, después en julio 22, un segundo pico y pensamos que es un pico muy alto, hasta que en enero del año pasado, o este enero, tuvimos casi 250.000 casos por día. Después bajamos, pensamos en julio que ahora estamos bien y entró la variante Delta y otra vez subimos con los casos y seguimos ahora con 150.000 casos nuevos por día. India es aquí en rosados, otro ejemplo de un aumento de casos. Ellos tienen récord mundial de número de casos de COVID, casi 400.000 casos por día, y después lograron bajarlo bastante bien. Los otros países no tienen tantos picos como Estados Unidos o India y se comportan bastante similar y paralelo entre ellos. Esos son los 10 países quizás con los más casos. Eso es lo de Argentina, la curva, como podemos ver también. Argentina tiene varios picos. Tuvimos un pico aquí en noviembre del año pasado, después en enero otra que no fue tan alto. Eso es muy diferente que la curva, por ejemplo, de Estados Unidos o la mayoría de los países en Europa. Aquí en abril hubo un pico, bajó otro
Y esto es lo bueno que pueden observar es que está reduciendo el número de casos en Argentina desde junio, que es una tendencia muy favorable. También entendí que casi no tienen casos de Delta en este momento en Argentina. Eso también ayuda mucho que se mantiene así. Esto es una mapa que les muestra el número de personas vacunadas, el porcentaje de personas vacunadas por país. Podemos observar que Chile, Canadá, España, Portugal y China tienen una tasa de vacunaciones muy alta, es 80%. Argentina creo que supera más o menos 50% y uno de los mejores países en porcentaje de vacunación en América Latina. Creo que Uruguay, Chile y Ecuador tienen tasas de vacunaciones más altas de Argentina. Y Argentina empezó bastante tarde a vacunarse, pero parece que hicieron un buen trabajo con el número de dosis aplicados. Otros países, el problema también que tiene mucho es África, que no hay tanta disponibilidad de vacunas. Y lógicamente las vacunas son diferentes. Y podemos ver que China tiene muy pocos casos nuevos, también tiene la mayoría de personas vacunadas. Algunos de países tienen muchas restricciones con las fronteras, por ejemplo, es muy difícil entrar a Canadá. También me di cuenta, es muy difícil entrar a Argentina, es casi imposible. Y esas medidas también ayudaron un poco a mantener que algunas variantes no entraron en el país. Pero ya hay mucho trabajo adelante para que podamos empezar a entrar quizás un tiempo de post-pandemia en nivel no solo nacional, pero también internacional. Se habla mucho sobre mutaciones, variantes y cepas, y son tres cosas muy diferentes. Las mutaciones son cambios que tienen los virus a nivel genético, son generalmente cambios leves a algunas partes del virus. Si hay más mutaciones que uno o dos, se habla de variantes, y así son varias distintas mutaciones se agrupan en variantes y linajes que resulta en cambios del perfil del virus, que puede ser que es más contagioso o más severo. Y después la última versión son cepas, y en cepas hay tantas mutaciones que casi hay un cambio sustancial del virus y es casi un virus nuevo que sale de esas variantes. En este momento no hay cepas nuevas de COVID-19, lo que tenemos son variantes o mutaciones. Y eso es todavía bueno que no salen las cepas o no salió una cepa nueva. Se están monitoreando todas variantes y mutaciones de COVID, y la OMS, por ejemplo, evalúa los riesgos para definir si las variantes diferentes que salen tienen impacto en salud pública. El impacto que evalúan es la transmisibilidad del virus, si son más contagiosos que los variantes anteriores, si generan un peor pronóstico, más muertos o más síntomas o enfermos más severos, y también se evalúa si son resistentes no contra las vacunas y si se puede diagnosticar con los métodos diagnósticos normales que tenemos. Esas son las tres áreas que son las más importantes para vigilar con respecto a variantes de SARS-CoV. Y según estas características, se dividen los variantes en tres grupos largos. Primero, los variantes de gran consecuencias, que son casi cepas, y aún por suerte no se presentan cepas nuevas. Después hay variantes de preocupación, hay 4 variantes de preocupación en este momento, y variantes de interés que se están monitoreando cómo van, si son inmunes contra vacunas o no. Los variantes de preocupación que tenemos son 4. Es la variante alfa, tenemos beta, delta y gamma. Alfa nació, recuerdo, en Inglaterra. Lo bueno es que fue casi la primera variante que salió de COVID, y lo bueno es que no son resistentes a vacunas funcionan bien. También las vacunas funcionan bien con la variante beta, que la primera vez se documentó en África del Sur. Y el problema que tuvimos después, la variante Delta, que nació en India, como en Estados Unidos, como les mencionó, es casi 99% de casos variante Delta. Los virus se desarrollan y sobreviven, y
el más fuerte sobrevive. El Delta fue más fuerte, más contagioso que Alfa Beta, por eso quitó el espacio para las variantes Alfa Beta y ocupó todo el espacio en la pandemia. Con Delta, problemas que aún personas completamente vacunadas pueden infectar a otras personas, pueden transmitir el virus a otras personas, y es una consecuencia para la prevención. Así seguimos con máscaras, lavar manos y distanciamientos lo que se puede. Y las vacunas son eficaces contra graves hospitalizaciones y muertos, pero hay algunos casos en personas con inmunosupresivos o de tercera edad que tuvieron un desarrollo de enfermedad un poco más grave cuando se infectó con la variante Delta. Pero muchas personas que si están vacunados y con el COVID Delta tienen síntomas muy suaves. La última de las 4 variantes de preocupación es la variante Gamma, que en esto lo bueno es que sale de Japón y Brasil y las vacunas son particularmente eficaces contra enfermedades graves, igualito como en Delta. Pero esa versión Gamma no se estableció mucho en los territorios diferentes. El Delta parece es más predominante. Después hay variantes de interés que estamos vigilando. Una es la variante Nuevo Mu, que es de Colombia, que recién salió. Y de estos tienen como en Colombia, en Ecuador, un 39% de COVID, de casos de COVID en Colombia es por la variante Mu y 13% en Ecuador. Aún no es una variante de preocupación, de interés. Se está mirando si las vacunas son eficaces o no. Parece que sí, pero todavía faltan datos. La otra variante de interés fue ETA, que fue documentado en Estados Unidos y en Inglaterra y Nigeria, y hay muy pocas COVID ETA en este momento. El mismo con IOTA, que salió de New York, y hubo inicialmente IOTA contó con 3% de todos los casos de COVID. Ahora hay muy pocos casos de IOTA, significa que Delta es más predominante. Y después otras como Capta y Lambda. Lambda fue una que recién salió de Perú, muy típica de Perú, y tiene un 2.4% de los casos en América del Sur son por la variante Lambda. Pero hasta ahora que no son variantes de mucha preocupación porque no son tan prevalentes y las vacunas parece están eficaces contra estas enfermedades. Por último, algunas palabras sobre las secuelas post-COVID. Hay mucha información sobre síntomas diferentes después que se enfermó de COVID. Según CDC, las principales secuelas de COVID-19 son como comunes: fatiga, dificultad para respirar, tos, dolor en pecho, articulaciones. Hay algunas secuelas menos comunes, como la dificultad para pensar, depresión, dolor musculares y cabeza. Algunas tienen fiebre intermitente. Después hay secuelas graves a largo plazo que no son tan comunes, que cardiovascular, respiratorio, problemas de riñones, hasta dermatológicos, neurológicos, psiquiátricos. Y eso es lo que se han documentado por ahora. En general, y son las personas que se enferman de COVID, muchos siguen por un tiempo con malestar general, como sensación de fiebre, febrícula, distérmica, están sudando, escalofríos y algunos síntomas más específicas, como podemos ver casi en cualquier parte del cuerpo. Se reportan síntomas endocrinológicos, psiquiátricas, músculos, el tejido cardíaco, un montón de síntomas que se han reportado a largo plazo. A veces es difícil contribuir todos esos síntomas a una sola enfermedad, un solo virus. Así, difícil decir si son debido al virus o no. Lo que sí se sabe es que un 50% de pacientes presenta síntomas persistentes o alteraciones de pruebas radiológicas a los 3 meses. Así es una enfermedad grave que todavía hay cambios si se toma una placa, se puede ver cambios en los pulmones y otras partes del cuerpo.
Y no siempre la persistencia de sintomatología grave a los 3 meses se correlaciona con gravedad de episodio inicial. Se puede ser que tienen COVID más leve, pero después siguen con síntomas a largo plazo. Casi un 40% de las derivaciones de lo que sienten pacientes eran pacientes que no requieren ingreso en la primera ola que tuvimos de la pandemia de COVID-19. Así otras es difícil prognosticar quién se enferma quién tiene secuelas más graves o no después de COVID. Puede ser que tiene una enfermedad muy leve, pero después tiene secuelas post-COVID que son más graves. O al revés también, sí. Puede ser que estaba muy grave, pero después está mucho mejor. Hay tantas cosas que no sabemos todavía del virus. En general que aún existen muchas cosas que no sabemos sobre las afecciones en el tiempo, porque es una enfermedad bastante nueva y no tenemos seguimiento de personas de 2, 3, 4 años, porque desde 1 año y medio tenemos COVID. Hay que ver, establecer, observar qué otros síntomas y consecuencias a largo plazo quizás se dan. Espero que no mucho. Y así poco a poco se está generando la evidencia científica, los conocimientos y la documentación sobre qué pasa a largo plazo después que se enfermó de COVID-19. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer y lo más importante es que hay que protegerse y proteger a los demás. Y lo importante es proteger a los miembros de familia no vacunados, porque en este momento menores de 12 años no se vacunan, pero sin embargo, menos en Estados Unidos, tiene que ir a la escuela, que es poco contradictoria. Hay personas con inmunosupresivos que tienen enfermedades graves que no son vacunados. ¿Y cómo proteger a esas personas? Las medidas son muy sencillas, lo mismo, que se toma la vacuna, que se usa mascarilla, idealmente se mantiene en distancia 6 pies de lo demás. Así fue un poco difícil ver la Copa América y otros partidos en Europa de fútbol donde la gente no hay 6 pies de distancia. Aún sugiere evitar grandes aglomeraciones, espacios mal ventilados, ya por el miedo por la variante Delta, porque una vez que variante Delta agarra, es muy difícil como prevenirlo. Sigue lavarse las manos frecuentemente, cubrir nariz y boca, en toser y estornudar, limpiar, desinfectar superficies, monitorear salud de todos los días. Son las mismas medidas que hacemos desde 1 año y medio. Y son generalmente medidas que también tenemos que seguir, sino con COVID. En cualquier gripe que tenemos o infección son las medidas similares, pero aún ahora es más importante seguir esta guía para proteger no solo a sí mismo, pero también los demás. Y eso es lo que podemos hacer y para estar en mejor condición de salud y a salvo y adaptarse a la situación en este momento.